Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá. Para Grupo Planeta es realmente un honor estar esta noche presentando este nuevo libro de JJ Benítez. Le decía tras bastidores que es el primer autor bestseller iberoamericano de toda nuestra región, no solo España, sino también Latinoamérica. Agradecemos al Teatro Nacional por permitirnos compartir este momento tan entrañable para todos nosotros y de verdad muchísimas gracias en nombre de Planeta por apoyarnos y por estar acá en esta charla que seguro nos va a dejar a todos y a todas muy contentos. Los dejo con Nicolás, que también tiene... Nada, lo mío es decir un poco lo mismo. De verdad, bienvenidos. Un aplauso para ustedes por venir. Para el Teatro Nacional, en esta sociedad que tenemos con Planeta, de verdad es un gusto ver esta sala llena de lectores, ¿sí? Y esta es la idea del libro y teatro. Además tenemos nuestra página donde pueden conseguir el libro, no es sino que metan ahí, libro y teatro, y van a encontrar, por supuesto, diferentes novedades literarias, pero por supuesto los libros de, como decían hace unos segundos apenas, quizás el primer bestseller iberoamericano, JJ Benítez, en un tema que nos apasiona a todos. Estoy seguro que esto va a ser solo el inicio de una conversación que todos ustedes van a seguir cuando salgan de la sala del teatro y por eso además van a tener su firma de autógrafos. Es un gusto, es un placer, es un honor, es un privilegio justamente conocer a los autores de cara. Van a tener un momento también para hacer unas preguntas, así que este teatro siempre les da la bienvenida porque además son audiencias muy parecidas, son dos experiencias pero que se dan igual, el teatro y la lectura. Así que muchas gracias y los dejamos con JJ Benítez y su conversador que es... Esteban Cruz. Tenemos dos grandes autores que vienen acá a conversar. Por favor, vamos a darle la bienvenida a Esteban Cruz y un aplauso Bogotá a JJ Benítez, por favor. ¿Ya? Buenas noches, ¿cómo están? Juanjo. Un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los dejo con Esteban Cruz y con JJ Benítez. Muchísimas gracias nuevamente a todas las lectoras y todos los lectores. Esteban. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar con alguien que yo creo que me abrió las puertas del misterio. Quiero decirlo muy rápido, cuando yo era muy pequeño no tenía casi para comprar libros y no me compraban. Y había una biblioteca que se llamaba la Biblioteca Luis Ángel, todavía está, Arango de Bogotá. Iba a buscar libros sobre ufología y el primero que encontré se llamaba Caballo de Troya. Y lo leí. Y eso yo creo que me cambió la vida y en parte me ayudó a hacer lo que hago hoy en día. Y para mí es un honor grandísimo estar con el maestro, que sé que no le gusta que le digan al maestro. No. JJ Benítez. Juanjo, gracias por estar en Colombia. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar aquí sobre Caballo de Troya y sobre muchas otras cosas más. Y después ustedes podrán hacer preguntas directamente a Juanjo y después habrá firma de libros. Y para comenzar, pues quiero hablar de algo que sea completamente diferente a Caballo de Troya, porque quiero que después hablemos de eso, pero quiero hablar de ese vínculo que usted tiene con nuestro país, ese interés que usted tiene por buscar temas. Me ha hablado allí, tras bastidores, de que quiere seguir investigando sobre temas colombianos. Quisiera que nos cuente qué misterio le ha interesado de Latinoamérica, o cómo usted llegó, cómo ve a Latinoamérica. Caballo de Troya empezó en México, o qué ha visto de Colombia, qué le ha parecido interesante del misterio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor y estoy muy agradecido a Colombia desde hace muchísimos años. Siempre me han recibido con el corazón. Bueno, de América es muy difícil seleccionar misterios, pero efectivamente en los años 70 yo viajé a Perú
para hacer una serie de reportajes para el periódico en el que yo trabajaba entonces, y tuve la fortuna de ver 2 objetos no identificados en el cielo. Fue la primera vez que yo vi 2 ovnis. Aquello me marcó muchísimo y recuerdo que en aquel viaje me encontré con otro gran enigma, 2 grandes enigmas en Perú, las piedras grabadas de Ica. Para el que no lo conozca, pues hay como 11.000 piedras grabadas con unas imágenes que no corresponden a la actualidad. Y el otro misterio fueron las pistas de Nazca, también en Perú, poco más al sur de Ica. Y bueno, quedé sorprendido por las figuras que aparecen allí, que solo son visibles desde el aire, ¿eh? Y luego he recorrido América prácticamente de norte a sur y me he encontrado con muchísimos casos, sobre todo del fenómeno ovni. Colombia no es una excepción. Y bueno, pues estábamos ahora hablando de casos que han ocurrido aquí, en la selva, en Tupumayo, con la guerrilla, etcétera. Yo estoy muy interesado también en hablar con gente que haya participado en la guerrilla y que ha tenido encuentros extraños con el fenómeno ovni. Y bueno, pues ahí voy. Maestro, le iba a hacer una pregunta que siempre como lector, yo creo que aquí hay muchos lectores de Caballo de Troya, todos son lectores suyos. Y hay una cosa que le quería preguntar, que seguramente le han hecho a usted mucho esta pregunta, y es, ¿hasta dónde va a llegar Caballo de Troya? Todo el mundo está a la expectativa, quiere saber qué va a pasar. ¿Cuándo se revelará toda la información o hasta dónde tiene planeado usted seguir avanzando? Porque estamos frente al Caballo 12. Bueno, la información sobre la vida de Jesús de Nazaret, la vida pública, termina con el Caballo de Troya 12. No hay más que contar, o al menos yo no tengo más información. Bueno, son, si no he contado mal, 7.044 páginas. Creo que es la versión más amplia sobre la vida de Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento no alcanza las 200 páginas. Bueno, pues creo que he cumplido mi trabajo. El trabajo está hecho, espero que esté bien desarrollado. Han sido más de 40 años de investigación, de trabajo, de esfuerzo y de llevar a la gente, al público, para mí una de las informaciones más exhaustivas, bellas, atractivas y esperanzadoras que yo he podido conocer sobre Jesús de Nazaret. Y creo que no estoy equivocado al afirmar esto por los correos, por las conversaciones, por las cartas que me llegan constantemente desde hace 40 años. Fíjense que salió en el 84 el primer caballo. A mí eso me llena de satisfacción, ¿no? Pero bueno, la obra está terminada. O sea, van ustedes a ver, el Caballo 12 es el cierre, el gran cierre de esta saga que es Caballo de Troya, esta gran información que ha encontrado JJ Benítez. Y le quería preguntar un poco sobre los caballos, porque pues ya que estamos hablando, ya más adelante hablaremos de otros temas, pero yo como lector quisiera preguntar lo siguiente. La información que está ahí ha sido a veces controvertida, muchos religiosos a veces se sienten distantes del texto, y quisiera preguntar eso. A mí me parece que el Jesús que aparece retratado ahí es un Jesús más humano, ¿no? Un Jesús mucho más humano que el que nos coloca la iglesia. Entonces, esto me parece sorprendente porque nos acercamos más a alguien que siente, a alguien, como vemos al Jesús que está ahí, es como una persona más cercana que el que está en un altar, que está allí como una imagen crucificada, ¿no? Quisiera preguntarle sobre esa imagen de Jesús. Bueno, a mí siempre, desde que yo conozco la información que da lugar a los caballos, me repugna la imagen del crucificado. ¿Por qué? Por un problema de mal gusto, además, porque Jesús de Nazaret, que vivió casi 36 años, se pasó la mayor parte de su vida riendo o sonriendo, con un especialísimo sentido del humor, le ponía motes a todo y a todos,
Y sin embargo, pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla casi de ese aspecto de Jesús de Nazaret, es decir, no se describe físicamente a Jesús, no se dice cuál era su carácter, cuáles eran sus manías, si las tenía, que las tenía. Era un excelente cocinero, según la información, siempre repito, de Caballo de Troya. A mí me encantó esa lámina, ese perfil que aparece del maestro en Caballo de Troya, y me pareció incluso lógico que fuera así. ¿Por qué? Porque para mí, bueno, lo he visto en los caballos, era un hombre Dios, con un poder extraordinario y sin embargo no se le notaba. Curaba cosas, asuntos, enfermedades impresionantes. Yo estoy convencido de que en la olla donde los judíos metían todas las enfermedades mentales, podía haber seguramente algún síndrome de Down. Él pudo curar algún síndrome de Down. Y imagínense lo que significaría esto. Hoy sabemos por la medicina que habría que cambiar o restituir cada célula de una persona que sufriera ese síndrome. Esto verdaderamente solo lo puede hacer un Dios. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Pero bueno, quiero decir que el Evangelio, los evangelios canónicos, hacen un mal servicio a la gente, desde mi punto de vista, por supuesto, porque apenas nos dan información de este hombre, con mayúsculas. Y quisiera entonces abrirme a otro tema que siempre he escrito y le interesa muchísimo a JJ Benítez, que es el fenómeno OVNI, que también se conecta un poco con Caballo de Troya. Y es, en los últimos meses, años ya, 2 años, los Estados Unidos ya están revelando algo que nos ponen videos del Pentágono desclasificados, nos muestran cosas que antes ellos mismos nos decían a nosotros que no existían. Durante muchos años, personas como usted, investigadores como usted, decían el fenómeno existe, es real, y lo pasaban por alto. Y ahora son ellos los mismos que publican estos videos. ¿Qué piensa usted de esa actualidad del fenómeno OVNI? Los ufólogos que antes éramos vistos, o los investigadores que antes éramos vistos como alguien ahí que habla, que no debe hablar, que está contando cosas que son extrañas, ahora son ellos mismos los que nos muestran los videos y nos dicen que son inexplicables. ¿Qué piensa de esto? Tenía que preguntárselo. Bueno, yo he visto un poco, he seguido la pista de lo que pasó con el Pentágono y los pilotos de la Navy, las grabaciones de esos objetos, y bien, me parece muy bien, pero siguen engañándonos. Los militares norteamericanos, en este caso, terminarían con el problema y con las dudas y con toda la incertidumbre si sacaran lo que tienen. Estos señores tienen desde el año 47, que sepamos, una nave estrellada, o varias, y las criaturas que iban en la nave, en Nuevo México, en Roswell, julio del 47. Yo siempre digo lo mismo, es decir, mire, si usted quiere aclarar el fenómeno OVNI de una vez por todas, lo que tiene que hacer es mostrarle a la opinión pública lo que tienen. Muéstrenle a la opinión pública la nave que se estrelló en Roswell y las 4 criaturas que sepamos que iban en la nave. 2 murieron y 2 sobrevivieron. A una la mataron los militares en el lugar porque trataba de huir y a la 4ª se la llevaron viva. Sería suficiente que ellos dijeran a la opinión pública, miren, tenemos esto, y se acabó el problema, pero no lo van a hacer. ¿Por qué cree que no lo hacen? Pues no lo van a hacer. Yo he tenido muchas conversaciones con militares y entonces he preguntado lo mismo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? A ver, lleváis casi 80 años de secreto. ¿Por qué no se lo decís a la opinión pública? Y entonces la excusa más importante para ellos, para los militares, es que correrían el riesgo de que los contribuyentes se negaran a pagar impuestos de los que viven los militares, sistemas defensivos, sueldos, etcétera, etcétera, porque, y con razón, el contribuyente podría decir, bueno, yo le estoy pagando a usted un sueldo
y usted no me defiende de la aparición de unas naves que violan el espacio aéreo cuando quieren. Entonces, solución, el fenómeno ovni no existe. Nosotros no sabemos nada. Los que ven ovni son locos. Y luego hay otras razones de tipo secundario que ellos, bueno, las contemplan, pero no con tanto interés, que es la posibilidad de que hacer público esto desestabilizaría a la sociedad. Realmente, si la sociedad un día descubre, ve, observa que hay civilizaciones que nos están visitando, que son técnicamente superiores a nosotros, muy superiores, pues habría que replantear muchas cosas. Imagínense que vienen estas civilizaciones y le dicen a los seres humanos, mire, Dios existe, pero no tiene nada que ver con las iglesias ni con la religión. Nos pegaríamos, nos mataríamos entre nosotros. ¿Por qué? Pues porque habría musulmanes, cristianos o budistas, no sé, que dirían que no, que eso es mentira, y nos enfrentaríamos entre nosotros. Tendríamos que revisar los sistemas económicos. Las bolsas caerían todas. Habría que revisar y replantear los sistemas educativos, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significaría? Pues un desequilibrio y un caos a nivel mundial, que es probablemente la razón por la que ellos, estos seres, no bajan. Esto es una sospecha, ¿eh? No, a mí no me lo ha contado nadie, pero es una sospecha, es lógico. Ellos no creo que quieran ni destruir ni absorber la sociedad humana. Y si aparece aquí una civilización que nos lleva miles de años, correríamos el riesgo de desaparecer. Lo mismo que los españoles cometimos el gravísimo error de conquistar América, o África por parte de los belgas, etc. Y destruimos una civilización, o al menos la dejamos muy dañada, pues una civilización tan impresionante como la azteca, o los peruanos, o los chilenos, etcétera, etcétera, ¿no? Los venezolanos. Eso es lo que yo creo que ellos tratan de evitar. Por eso no hay un encuentro oficial y público. A veces aparecen, incluso encima de un estadio de fútbol, lo ven miles de personas, pero desaparecen. Y quisiera preguntarle sobre eso, porque cada caso es único. No, hay patrones, hay cosas similares. A veces hay patrones. Yo lo que llevo investigado ya son 51 años de investigación. Sí hay patrones, por ejemplo, alejamiento. El testigo ve a la nave, el testigo ve a los tripulantes y generalmente los tripulantes y esas naves se van. Pueden ser observados durante minutos o poco más. Y hay otros patrones también de, no querer decir demasiado. Cuando los testigos preguntan, bueno, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Las respuestas suelen ser evasivas o no hay respuesta. Esto pasa mucho con los contactados. La gente que entra dentro de una nave y está un tiempo allí con estos seres, yo lo que observo es que a cada contactado le dicen algo diferente, con lo cual uno empieza a sospechar que ahí hay mucho teatro y mucho truco. No digo que sea mentira lo que le ocurre al contactado, no, sino que los mensajes que generalmente les dan, pues hay que ponerlos en duda, porque son contradictorios entre ellos. Y yo quisiera preguntarle sobre eso, porque tantos casos hay de alguna manera, por ejemplo, unos de estos tripulantes que a veces vienen muy grandes y vienen acompañados de unos pequeños que son como sus ayudantes. A veces aparecen unos, y lo he visto, y es sorprendente, en muchos lugares del mundo que cargan con una esfera en la mano o con una luz. Hay otros que simplemente aparecen y desaparecen, son como translúcidos. ¿Habría diferentes tipos de tripulantes? ¿Estaríamos hablando de eso? Yo hace un tiempo me dio por contar los tipos de seres que yo había investigado en esos 51 años. Y
recuerdo que tenía como 1 millar de seres diferentes. Y yo tengo una parte muy, muy pequeña de la información. Pero 1 millar son muchos seres y supuestamente son diferentes, o sea, de orígenes diferentes. Y efectivamente se les ve a veces juntos, los más pequeñitos con grandes cráneos y ojos almendrados, grandes, y los muy altos. Yo recuerdo un caso en España, en la zona del Coto de Doñana, en el sur de España, en Huelva, donde unos guardas del Coto, de ese parque, estaban vigilando para que no entraran los furtivos a cazar ciervos y todo esto, y vieron salir de la mar, del agua, a 2 seres, y me decían, calculaban, y estos guardas son muy observadores, tienen mucha capacidad de observación, me decían, podían tener 8 metros de altura. Salieron del agua, caminaron hasta no sé dónde y volvieron al agua. Y en la arena quedaron unas huellas de pies de aproximadamente 60 centímetros, que es algo, pero imagínense, 8 metros de altura. Bueno, hay muchísimos tipos de tripulantes. A mí me interesan mucho aquellos tripulantes que tienen alguna, entre comillas, anomalía. Por ejemplo, seres que tienen un solo ojo y que te lleva a pensar que los cíclopes de las leyendas y de la historia a lo mejor no fueron tales leyendas, sino que los vieron. Y bueno, ahí aparece Ulises luchando con el cíclope. Yo recuerdo un caso espectacular en Cali, cerca de Cali, si no recuerdo mal, de 4 muchachos, hace ya unos años, que estaban jugando a la orilla del río y en el río vieron un caballo de culo. Y de repente se quedaron sorprendidos porque el caballo dio la vuelta y se acercó a la orilla donde estaban los muchachos y no era un caballo, era un centauro. Entonces ellos me contaban que de repente llegó el centauro a una zona del río donde no podía pasar y tocaba con las manos como si hubiera una pared invisible. En ese momento ven bajar del cielo a 3 individuos, 2 señores y una señora, con unos buzos muy ajustados. Los 2 señores agarran al centauro por los brazos y se lo llevan. Y la señora llega hasta donde están los niños, los muchachos, y le dicen, disculpen, perdonen, ha sido un error. Entonces, claro, yo no tengo la menor duda de que los chicos vieron lo que vieron y no mentían. Y esto te lleva a otra situación. Los centauros que nos cuenta la historia, la mitología, la leyenda, ¿son solamente mitología? Ustedes recordarán los dioses que hay en Egipto. Algunos dioses tienen cuerpo humano y cabeza de halcón, o cabeza de rata o de chacal. Bueno, yo he investigado un caso en Italia y otros casos en otros lugares del mundo, donde los testigos, una testigo sobre todo, estaba recogiendo flores en el campo y de repente baja un objeto no muy grande, se abre una puerta y salen 2 tipos pequeños, no muy altos, con cabeza de perro o de chacal, y le quitaron las flores. Entonces, claro, dices, vamos a ver, si esto ocurre en el siglo XX, lo que me están contando la mitología egipcia, de seres con cabezas de animales, de halcón, etc., ¿es una pura leyenda o fue verdad? Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Sí, y recuerdo en ese momento un libro que hizo JJ Benítez hace muy poco tiempo, que es Mis Primos, en donde usted escribe todos estos casos de tripulantes muy bien. Además, quiero contarles que Juanjo dibuja
y dibuja Bueno, muy bien. Lo intento. No, dibuja muy bien. Tienen que ver los libros, es excelente. Y también recuerdo un libro clásico ya para la ufología que es Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée, que usted lo ha conocido muy bien a Jacques Vallée. Y él propone algo similar. Él dice, los duendes, las hadas, están en el pasado y les decían duendes. Pero hoy en día si viéramos un duende, algo envuelto en luz, seguramente diríamos que es un ovni. Diríamos que es un tripulante de los ovni. Y menciona un caso, el famoso caso de Imjärvi, en Finlandia, donde aparece una especie de duende con una caja en la mano. ¿Qué piensa usted de esta teoría, de que tal vez las leyendas del pasado siguen entre nosotros, pero ahora les damos otro nombre? Bueno, pues es lógico, ¿no? Es decir, cuando en la Edad Media o en la Antigüedad alguien veía alguna nave de este tipo, un objeto de este tipo, y a los tripulantes, o pensaban que eran dioses, cosa que ocurrió con Moisés, por supuesto, y con mucha más gente, o piensan que son el diablo, o que son los demonios. El libro de Pasaporte a Magonia que tú mencionas tiene un origen en Francia, en la Edad Media. Los agricultores veían constantemente cómo bajaban unas casas que volaban y salían unos tipos que o compraban la uva o se la llevaban sin pagar. Y la situación llegó a tal extremo de histeria y de miedo y de indignación que fueron a las autoridades y, bueno, y pidieron auxilio y socorro. Y en una de las ocasiones, no sé cómo exactamente, porque no aparecen los detalles, a 2 o 3 de estos señores que iban en las casas que volaban, los capturaron. Y entonces tuvieron que intervenir las autoridades, intervino el obispo y al final los dejaron. Pero de estos casos, y los tomaban por diablos, claro, por demonios, no sabían qué era aquello, una casa que vuela. Pues, estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII, y de estos hay casos en todo el mundo, de duendes o de gnomos o de gente que ve cosas extrañas. Y yo recuerdo en un viaje que hice a Mali, en África, al este de Mali hay una tribu que se llaman los Dogon. Y estos señores tienen una tradición que conservan y la celebran cada año como una fiesta desde hace aproximadamente unos 1000 años. Ellos cuentan que bajaron unas arcas llenas de agua y allí vivían o se movían unos seres que tenían cuerpo de hombre y cola de pescado. Le llamaban los gnomos. Bueno, estos tipos les enseñaron cómo en Sirio hay un sistema binario de estrellas, cosa que hasta 1970 no se ha descubierto. ¿Cómo sabían los gnomos, que vivían prácticamente en la edad del hierro, que existían 2 estrellas en el sistema de Sirio? Porque se lo dijeron los gnomos. Bueno, hay muchas historias de este tipo en todas las civilizaciones, que en aquella época, repito, se les consideraba dioses. El ejemplo que he puesto de Moisés nos llevaría muy lejos, pero es muy elocuente. Los carros de fuego que ven y de los que habla el Antiguo Testamento, o las columnas de luz o las columnas de humo que veían constantemente, hoy lo entendemos porque estamos investigando el fenómeno ovni y vemos muchas veces y se fotografían naves pequeñas, carros o discos o columnas que son probablemente naves nodrizas muy grandes, como transatlánticos. Pero claro, aquella gente hace 3000 años, 3300, no podía saber lo que era un aparato que vuela. Y a esta gente pues los tomaron por dioses. Ahí aparece Yahvé, creando una confusión terrible, porque por supuesto no era Dios. Y si quieren, luego en el coloquio pues hablamos de mi tío Yahvé. Volviendo nuevamente, ahí ya nos conectamos nuevamente con los caballos. Y es que usted ha investigado también los evangelios apócrifos. Y si uno lee los evangelios apócrifos en sus libros y cómo los cita,
también en la Biblia misma uno encuentra cantidad de imágenes y de casos ovni descritos en esos evangelios y en la Biblia. Desde la misma estrella de Belén, hoy en día sería un ovni, hasta el suceso en el que se abre el Mar Rojo y que usted ha mencionado en sus libros como arriba se describe una especie de ovni en forma de cigarro. Siempre han estado ahí entonces. Siempre. Siempre. ¿Qué es lo que más le impresiona de la Biblia? Incluso después de la Biblia, las hagiografías de los santos están llenas de fenómenos ufológicos. La muerte del apóstol Andrés, crucificado en cruz, de ahí viene la antigua bandera del Imperio Español y también la bandera hoy de Escocia. Él cuando estaba muriendo, dicen los textos que se veía como una especie de luz encima mientras fallecía. Es impresionante, o sea, sí hay un lugar en donde se encuentran una gran cantidad de casos en la misma Biblia, ¿verdad? La Biblia es el mejor libro de ovnis del mundo, el mejor. Y efectivamente hay casos espectaculares. El mismo emperador Constantino, en el siglo IV, en un momento determinado que va a una batalla, encuentra en el cielo algo como en forma de cruz y un letrero, un cartel en latín que le dice: con este signo vencerás. A partir de ese momento y de esa visión, Constantino oficializa la religión católica, gracias a la visión de un objeto no identificado que, bueno, todos podemos sospechar que se trataba de seres no humanos que estaban dirigiendo la historia. Yo recuerdo, y esto te lleva a hacerte preguntas complicadas, yo recuerdo un pasaje que cuentan los historiadores en la guerra que Alejandro Magno estaba desarrollando con la ciudad de Tiro, en el actual Líbano. Intentaba conquistar esa ciudad amurallada y no lo conseguía. A los 8 meses de asedio aparecieron 2 escudos de fuego, 2 escudos que giraron por allí, volaron por allí, lo vio todo el ejército de Alejandro Magno y la ciudad de Tiro, y de repente de uno de los escudos voladores salió algo que abrió un boquete en la muralla. Y por ahí entró el ejército de Alejandro Magno y pasaron a cuchillo a toda la población. La pregunta es, ¿de parte de quién están estos seres? ¿Por qué de parte de Alejandro Magno? Eso ocurrió y ha ocurrido muchas veces en las batallas de la Reconquista en España, por ejemplo, la lucha de los cristianos con los musulmanes, donde aparecía una visión en el cielo antes de una batalla, aparecía un caballero en un caballo y la gente, no sé por qué, lo identificaba con Santiago. Y entonces pues los cristianos se llenaban de vigor y derrotaban a los musulmanes. Y yo vuelvo a repetir, ¿de parte de quién estaban estos señores? ¿De parte de los cristianos o de los musulmanes? ¿Y por qué de parte de los cristianos? Bueno, la historia está llena, repleta de casos como estos, ¿no? Y bueno, pues la historia y la conclusión es, ¿estos señores dirigen la historia? Para mí sí. ¿Y por qué la dirigen? No lo sé. Bueno, voy a hacer una última pregunta para darle paso a ustedes, que le pregunten a JJ Benítez. Hay unas teorías contemporáneas que hablan de, pueden ser visitantes del cosmos, pueden ser incluso visitantes del futuro, humanos en el futuro que viajan y que tratan de modificar la historia para evitar futuras tragedias. Y otros hablan de que si estuvieron aquí y fueron esos astronautas, antiguos astronautas, alienígenas ancestrales, como han llamado ahora, de alguna manera tienen un plan para modificar la humanidad. Desde los Anunnakis, esa teoría, ¿qué piensa usted de esta teoría de la modificación de la granja humana? Esa teoría de Salvador Freixedo en algún momento. Sí. Bueno, es una muy buena pregunta con muy difícil respuesta, porque caben todas las posibilidades. Es decir, pueden ser viajeros en el tiempo que llegan hasta aquí, es posible. Yo tengo dudas, pues porque algunos de los seres que se ven, por ejemplo, tienen una sola pierna y no tienen brazos.
Algunos seres tienen un solo ojo, como les decía antes. Es decir, hay unas diferencias fisiológicas muy notables, lo cual te lleva a pensar que es un poco difícil o complicado. Si son hombres del futuro, ¿por qué son hombres así, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos intuir, porque no tenemos pruebas al 100%, es que son seres que habitan o en la galaxia, o en otras galaxias, o en otros universos, o en otras dimensiones. Para nosotros lo de las dimensiones empieza a ser conocido ahora a través de las matemáticas. Sabemos que hay aproximadamente 12, o por lo menos 12 descubiertas, pero probablemente hay millones de galaxias. Entonces, si una civilización vive en otra dimensión y conoce el sistema para viajar o para saltar de una dimensión aquí, por ejemplo, a la Tierra, pues debe ser muy simple. No tienen que recorrer enormes distancias, que es el argumento de la ciencia para ir contra el fenómeno ovni. No, es simplemente darle a una palanca y saltar de este escenario a esas butacas, a otra dimensión, y al revés. Entonces, bueno, es muy posible cuando se les ve a las naves que están ahí y de repente se aniquilan y desaparecen, o al revés, es que probablemente están saltando de dimensión. Pero bueno, es una teoría, es una teoría. Bueno, hasta aquí lo dejo yo. Ahora queda en manos de ustedes preguntarle a JJ Benítez lo que quieran. Yo los invito a que conozcan El Caballo 12 y toda la obra que está en la editorial Planeta. Hay un libro espectacular que se llama Pactos y Señales, otro que se llama Mis Primos.